Examen de nivel 1 y amigo Sokka. Personajes budistas. Nanjo Tokimitsu. Nanjo Tokimitsu fue un discípulo de Nichiren desde que era un niño. Lo adoptó como su maestro a los 7 años de edad, cuando el Daishonin, a raíz del fallecimiento de su padre, Nanjo Hyoei Shichiro, viajó especialmente para visitarlo a él y a su familia. Siempre se destacó por su nobleza, integridad humana, generosidad y coraje. También se caracterizó por su espíritu de ofrenda y de protección hacia su maestro. Nació en el año 1259. Vivía en una aldea al pie del monte Fuji, junto a su madre, la monja laica Ueno, y sus hermanos. Nanjo era un adolescente cuando tuvo que asumir los deberes de su padre como administrador del distrito Ueno, una vasta zona lindera al monte Fuji. A diferencia de otros seguidores, asumió públicamente su adhesión al budismo de Nichiren, razón por la que sufrió constantes hostigamientos y persecuciones por parte del gobierno, quien lo castigó con onerosos tributos a sus fincas y tierras. Sin embargo, Tokimitsu, que había recibido siempre el aliento y la orientación de Nichiren, no se dejó influenciar. De hecho, pudo seguir protegiendo a su mentor con sus sinceras ofrendas. El hecho de que pudiera seguir haciendo ofrendas y apoyando al Daishonin a pesar de su situación extrema era un reflejo de su sinceridad y diligencia. Nichiren le aseguró que independientemente de sus circunstancias actuales, debido a que se esforzaba fervientemente por el bien del Kosen Rufu, estaba avanzando directamente en el camino de la budeidad. También tuvo que enfrentarse al obstáculo de la enfermedad. En esa oportunidad recibió un escrito del Daishonin, quien también se encontraba enfermo, en el que le expresó: «Hoy usted ha heredado y asumido las responsabilidades de su padre, y sin que otros lo instaran a hacerlo, también ha adoptado esta práctica con sinceridad y fervor. Muchas personas nobles y plebeyas lo amenazaron o le hicieron llegar advertencias, pero usted nunca aceptó renunciar a la fe. La vida en este mundo es limitada. Jamás, ni siquiera un instante, se deje vencer por el miedo». A partir de llevar a la práctica al pie de la letra el aliento de su mentor, ante cada situación sus acciones fueron decididas y contundentes. Al desencadenarse los hechos conocidos como la persecución de Atsuhara, Nikoyonin, quien se encontraba en una intensa campaña de propagación en la región, junto a Tokimitsu, protegieron a los numerosos campesinos que habían abrazado la fe y que a causa de ello sufrieron por parte del gobierno graves hostigamientos. Ambos hicieron notables esfuerzos para resguardarlos de tales situaciones, como brindarle refugio de sus perseguidores, ocultándolos en la casa de Tokimitsu. Por su coraje, Nichiren lo honró en una carta titulada El Portal del Dragón, con el título de Ueno el Sabio. En la carta, que llegó en las horas más oscuras de la persecución de Atsuhara, le dice: «Mi deseo es que todos mis discípulos puedan hacer un gran juramento». Con este aliento recibido, Tokimitsu se puso de pie con mayor fuerza como un intrépido campeón del Kosen Rufu. El Daishonin expresó su satisfacción con el crecimiento inspirador de este seguidor, diciendo: «La tintura azul es más azul que la planta del índigo, y el hielo es más frío que el agua». ¡Qué prodigioso! ¡Qué prodigioso! La expresión del índigo se obtiene un azul mucho más intenso, también se emplea para describir el desarrollo de los discípulos que superan a sus mentores, ancestros y progenitores. El Daishonin usa la imagen para destacar el desarrollo de Tokimitsu como estupendo sucesor. Nanjo adoptó al Daishonin como su maestro de la vida y con un gran espíritu de búsqueda atesoró todas las enseñanzas y guías que su maestro le brindó. Pudo superar todo tipo de dificultades y abrió paso a una vida realmente feliz. Sus esfuerzos por el Kosen Rufu, que heredó y desarrolló a través de la relación de maestro y discípulo, se convirtieron en el catalizador para llevar una vida de perseverancia y dedicación. Personajes budistas. La monja laica de Ueno. Fue una de las discípulas más destacadas de Nichiren, que se caracterizó por su sincero espíritu de búsqueda y su fe firme ante las dificultades que tuvo que enfrentar. A raíz de esta postura, no solo pudo fortalecerse y sobreponerse a los sufrimientos, sino que forjó una maravillosa familia. Estaba casada con Nanjo Hyoei Shichiro. Ella y su marido eran firmes discípulos de Nichiren. Sin embargo, siendo joven y mientras estaba embarazada, le tocó enfrentar la pérdida de su marido. En ese entonces, Nanjo Tokimitsu tenía apenas 7 años. El Daishonin le ofreció un aliento profundamente sincero en ese periodo de intensa lucha contra el pesar, cuando en pleno duelo tuvo que dar lo mejor para proteger y criar por sí sola a una familia numerosa. En ese momento la alentó con las siguientes palabras: «Ni la tierra pura ni el infierno existen fuera de nosotros mismos. Ambos se encuentran en nuestro corazón.
Cuando uno toma conciencia de esto, pasa a llamarse Buda. Mientras lo ignora, sigue siendo una persona común. Y quien abrace el Sutra del Loto comprenderá que el infierno es en sí mismo la tierra de la luz tranquila. Algunas de las escuelas religiosas de ese entonces postulaban que la felicidad solo era accesible después de la muerte, en un lugar conocido como tierra pura de la perfecta felicidad, distinto y separado de este mundo. Sin embargo, el Daishonin le enseñó que ni el infierno ni la tierra pura existían fuera de nosotros y que ambas se generaban en nuestro corazón. También reveló que mientras tengamos fe firme, podemos transformar cualquier situación. En otras palabras, transformar el sufrimiento del infierno en una profunda felicidad, en una tierra de la luz tranquila. Con ese potente aliento presente en su conciencia, la monja laica de Ueno mantuvo firme su fe y su práctica. Dispuesta a perpetuar el espíritu de su difunto esposo, la monja laica de Ueno fue una mujer de fe firme. Crió de tal manera a Nanjo Tokimitsu y al resto de sus hijos que todos fueron sucesores de su padre como sinceros practicantes del budismo de Nichiren. Durante la persecución de Atsuhara, la monja laica oró por su hijo Nanjo y lo apoyó en la lucha valiente que éste estaba librando en la primera línea para proteger a los discípulos del Daishonin, incluso refugiando a varios de ellos en su propia casa. Después de este periodo difícil, ella recibió con alegría el nacimiento de un nieto, hijo de Tokimitsu. Pero su felicidad volvió a convertirse en congoja, poco después, con la muerte inesperada de Shichiro Goro, su hijo menor, apenas un adolescente. En ese momento, Nichiren le escribió: a una temprana edad ya seguía las huellas de ese hombre sagaz que fue su padre. No tenía ni siquiera 20 años cuando decidió entonar Nam-myoho Renge-kyo y se convirtió de ese modo en un Buda. Cuando usted que tanto lo amaba sienta congoja por su ausencia, entone Nam-myoho Renge-kyo y ore para renacer en el mismo lugar junto al fallecido Shichiro Goro y a su difunto esposo Nanjo. Qué inmensa será la alegría de los tres cuando se reencuentren frente a frente. Asimismo, también le expresó: el sutra afirma, si hay personas que escuchan la ley, ni una sola dejará de lograr la iluminación. Aunque fuera posible apuntar a la tierra y errar, aunque el sol y la luna cayeran al suelo, o llegara una época en que las mareas cesaran de subir y bajar y las flores en verano no se convirtieran en frutos, jamás podría suceder que una mujer que entona Nam-myoho Renge-kyo no se reúna con su amado hijo. A partir de este aliento, su forma de responder a tan terrible adversidad fue fortalecer su fe y su práctica, tal como su maestro le había enseñado. Finalmente, sobreponiéndose a los duros reveses del destino, esta admirable mujer vivió una existencia noble y triunfal dedicada al Kosen Rufu.